Hola, este es el último video donde veremos análisis multivariados. Quiero decirles que hay una gran variedad de análisis multivariados para analizar datos. En esta ocasión veremos solo unos cuantos de los que hay. Entonces revisaremos los objetivos y procedimientos generales para garantizar el buen uso de técnicas multivariadas, con énfasis en contestar cuándo usar una técnica, cómo usarla con el software disponible y cómo interpretar y reportar los resultados. ¿Por qué utilizar análisis multivariado? Porque los fenómenos que vamos a estudiar siempre o casi siempre son de naturaleza multivariada, porque no solamente tenemos una variable que estudiar, sino muchas variables. Entonces, cuando tenemos estudios con muchas variables, tenemos que usar métodos multivariados. Y esto es muy común en la investigación, porque no siempre estudiamos una sola variable y ustedes se han de dar cuenta en sus trabajos de investigación que cuentan con muchas variables. Entonces tenemos que usar técnicas multivariadas para analizarlos. También cuando existe correlación entre las variables respuesta, tenemos que hacerla a través de métodos multivariados para observar cómo es esta relación entre estas variables. Además, con los métodos multivariados podemos obtener conclusiones más adecuadas a nuestros datos. Y hay una gran disponibilidad de estas técnicas en paquetes estadísticos, así es que no tendremos que hacer nada manualmente, simplemente usar el paquete estadístico que hemos estado viendo, que es el SPSS, y obtener las diferentes técnicas multivariadas. Para hacer análisis multivariado tenemos dos tipos de análisis, los descriptivos y los inferenciales. Entre los descriptivos podemos tener la asociación entre variables, la agrupación de individuos y la reducción de dimensionalidad. Y en los métodos inferenciales podemos ver las relaciones entre causa y efecto, la comparación de grupos y la discriminación. Las técnicas que veremos serán estadísticas de resumen para datos multivariados, componentes principales, que es una técnica que nos sirve para hacer reducción de la dimensión, el análisis de correspondencia, que nos sirve para ver la asociación en variables cualitativas, y el análisis de regresión múltiple, que son las técnicas de causa y efecto. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer o estudiar datos de un grupo, aquí tenemos estudiantes y tenemos las calificaciones de las diversas materias, por ejemplo, matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales y educación física. Aquí tenemos un solo grupo, pero con 5 variables. En este caso, podemos sacar estadísticas descriptivas para este grupo. Y esto ya lo sabemos hacer. Lo único que tenemos que hacer en el paquete es colocar todas las variables de las que queremos sacar las estadísticas descriptivas, y tendríamos una tabla como la siguiente, donde nos presentan la X barra, que es la media de cada materia, la desviación estándar de cada materia y el coeficiente de variación, que vimos cómo se obtenía en uno de los videos, que no es otra cosa más que la media entre la desviación estándar. Entonces, así podemos
obtener las estadísticas descriptivas de un grupo de datos. Y esto lo hemos venido viendo a lo largo de los videos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos grupos? Entonces debemos de centrar el objetivo en comparar los grupos y establecer las diferencias. Entonces debemos de hacer análisis marginales, comparativos, para ver cómo se comporta cada grupo y poder establecer las diferencias que hay entre ellos. Y también debemos hacer análisis en conjunto comparativos. Por ejemplo, vamos a tomar aquí un ejemplo que se presta para que vayamos haciendo estos análisis de estos dos conjuntos de datos. Entonces voy a presentar una tabla donde se muestran 4 mediciones que se realizaron a 2 especies de escarabajos, en los cuales se les midió una variable x1, que es la distancia de la ranura del músculo transversal del borde posterior del pretórax, y la variable se midió en microns. Una variable x2, que es la longitud de la elitra, que se midió en miligramos. Una variable x3, que es la longitud de la segunda antena, que también se midió en microns, y una variable x4, que es la longitud de la tercera antena, y es también en microns. Las medidas fueron hechas a 19 especímenes machos de una especie que se llama Oleracea y en 20 especímenes machos de una especie llamada Carduorum. Los datos se registran en la siguiente tabla. Si se dan cuenta, tenemos entonces 2 especies de escarabajos. En la primera especie tenemos 19 escarabajos y en la segunda especie 20 escarabajos. A cada escarabajo se le tomaron las 4 medidas. Tenemos entonces 4 mediciones en muestras de 2 especies de escarabajos. Lo primero que tenemos que hacer es el análisis en conjunto. Y vemos los análisis exploratorios marginales. Estos los hacemos a través de las tablas de cajas, que aquí ya les estoy presentando la gráfica, pero vamos a ir a hacerlo al paquete. Si vemos, aquí tenemos la variable x1 y ponemos los 2 escarabajos, las 2 especies de escarabajos. Esta es la especie Oleracea y la segunda es la Carduorum. En la variable x1, que recordemos que es la distancia de la ranura del músculo transversal, vemos que la primera especie tiene mayores valores y la segunda especie tiene valores más bajos. En la variable x2 vemos que es todo lo contrario. La segunda especie tiene valores más altos que la especie 1. Y en la variable x3, la especie 2 tiene valores más altos, lo mismo que en la variable x4. Si observamos entonces las gráficas, en la única variable donde ganan los escarabajos de la primera especie es en la variable x1. En todas las otras variables, los escarabajos de la especie número 2, que es la Carduorum, tienen valores más altos. Vamos a ver en el paquete, en el SPSS, cómo obtener estos gráficos de cajas comparativos. Para esto voy a abrir
el SPS. Aquí tengo una base de datos que se llama escarabajos, le doy doble clic. Esta variable la tendrán ustedes disponible en la plataforma para que vayan practicando al mismo tiempo que van viendo el video, vayan practicando cómo obtener estos gráficos de cajas. Aquí estamos tomando datos que están disponibles. Ustedes pueden hacerlo si tienen algún conjunto de datos donde tengan dos grupos y quieran comparar. Entonces, aquí tenemos las 4 variables y las diferentes especies. Para sacar los gráficos de cajas comparativos, me voy a gráficos, cuadro de diálogos antiguos y le doy clic en donde dice diagramas de cajas. Aquí me dice si simples o agrupados. Le vamos a dar en simples y le vamos a dar en resúmenes para distintas variables. Le damos definir y voy a meter primero una variable. Y en especie le damos etiquetar los casos mediante especie. Damos aceptar y me manda a la ventana de resultados. Una vez que está abierta nuestra base de datos, voy a obtener las cajas. Me voy a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, diagramas de cajas y ahí donde me da por default, ahí le doy clic en simples y resúmenes para grupos de casos. Le doy definir y meto la primer variable x1 y le doy eje de categorías donde dice especie, aceptar y aquí obtenemos la caja. Como les mencioné hace rato, en la variable x1 la especie Oleracea tiene puntajes más altos que la especie Cardworum, que presenta valores más bajos de la variable x1. Y así obtengo los 4 gráficos para las otras variables. Lo único que tengo que hacer es sustituir la variable x1 por las siguientes. Aquí está la x2. Aquí vemos valores más altos en Cardworum. Vamos con x3. Que también vamos a ver valores más altos en la segunda especie. Y vamos a la última variable x4. Y vemos también valores más altos. Entonces, estos son los análisis exploratorios marginales que podemos hacer para comparar las especies por variable o los grupos. Ahora, para hacer análisis exploratorio conjuntos, podemos sacar la matriz de correlaciones. Observemos aquí, yo ya la tengo, pero ahorita lo vamos a hacer en el paquete. Estos son como los diagramas de dispersión, pero ya me los saca todos en una matriz. Aquí es la relación que existe de x2 con x1. Este es de x3 con x1 y este es x4 con x1. Vamos a hacerlo en el paquete. Nos vamos a gráficos, cuadro de diálogos antiguos y nos vamos a donde dice dispersión puntos. Y
Antes acabamos aquí en dispersión simple, como ahora es en conjunto, nos vamos a dispersión matricial. Le damos definir y ahí tenemos que meter nuestras variables. Las seleccionamos todas, las metemos y aquí le damos establecer marcas por especie para que nos las saque con diferentes colores. Aquí ya vemos la matriz. Yo le puedo cambiar el color donde se dé un color contrastante con el azul, porque el verde y el azul son un poco parecidos. Entonces le doy doble clic. Ahí me aparece, le puedo dar cualquier color, vamos a darle este rojo. Le doy a aplicar, cerrar. Y cerrar. Y ahora sí, ya podemos ver nuestra matriz de dispersión donde los colores se contrastan para que sepamos qué especies tienen los puntajes más altos. Y podemos ver que si hay una fuerte asociación, por ejemplo, aquí en las variables x3 con x2. Aquí en x4 con x1 la asociación es más baja. x2 con x1 también la asociación es más baja. Pero esto es gráficamente. Podemos sacar también los R de Pearson. ¿Se acuerdan? Si se dan cuenta, estamos viendo todos los análisis que vimos en los casos univariados, pero ahora en conjunto. Me voy a analizar, le doy correlaciones bivariadas y meto todas las variables. Le doy a aceptar y aquí están. La correlación x1 con x2 me da 0.18, por eso es que el gráfico se ve que no hay una correlación. Donde sí debe de dar más o menos alto es en x3 con x2, vamos a ver. x3 con x2, 0.77. Recordemos que la correlación se mide de -1 a 1. Cercanos a 1 es una correlación positiva. Cercanos a 0 no hay correlación. Cercanos a -1 es una correlación negativa. Y aquí podemos ver que la correlación está x2 con x3, x3 con x4, x2 con x4, que fue lo mismo que habíamos dicho al ver la gráfica. Otros análisis descriptivos en conjunto, pues son todas las estadísticas descriptivas de las variables en las dos especies. Aquí en el PowerPoint se muestran las de la variable x1 y se separan por especie, lo mismo que x2. Vamos a ver en el paquete cómo se obtuvieron. Nos vamos a donde dice analizar estadísticos descriptivos y le damos en explorar. Y ahí vamos a meter las variables dependientes, metemos a todas y le decimos que las separe por especie. Le damos a aceptar y entonces ya podemos ver de la variable x1 me da lo que es la media, pero por especie. Este es de la especie 1, Oleracea, y esta sería de la especie 2, Carduorum. Y nos da la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, el rango y otras medidas. Y aquí nos la separa por cada una de las variables que obtuvimos.
Incluso saca algunos gráficos, saca las gráficas comparativas que ya habíamos sacado una a una. Aquí nos las da también. Y aquí podemos resumir nosotros en una tabla que elaboremos manualmente, donde podemos las estadísticas que más nos interesan, que serían la media de cada especie, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esta ya la hacemos manualmente de las que nos salieron en el paquete. Aquí solo puse las más importantes. Si nosotros queremos poner la mediana, la moda, podemos agregarlas. Eso ya es cuestión del investigador. Ahora, una técnica que es muy útil es la técnica de componentes principales. Nosotros a veces tenemos muchas variables y queremos reducir la dimensionalidad del problema a variables a una dimensión más pequeña. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar la técnica de componentes principales. Esta técnica nos permite estructurar la asociación que hay entre las variables. También nos permite construir índices o nuevas variables para cuando hagamos futuros análisis. Por ejemplo, nosotros creamos un cuestionario de 40 preguntas. Hacemos la encuesta, pero al final nosotros queremos reducir estas 40 preguntas porque a lo mejor hay unas que no nos están aportando mucho. Aplicamos una técnica de componentes principales y nos reduce a 10. Entonces, para el próximo estudio que queramos hacer, ya no tenemos que hacer 40 preguntas, sino solo con 10 conocer el concepto que estamos midiendo. Esto se hace muy común cuando se quiere sacar nivel socioeconómico. Antes, cuando estas técnicas no eran muy usadas, para sacar el nivel socioeconómico de alguna persona, se preguntaban 20, 30 preguntas de si tenían coche, cómo era la vivienda, cuántos focos tenían, cuántos aparatos. Y muchas veces la gente se cansaba de preguntar. Se hizo una técnica de componentes principales con estas preguntas y ya con tan solo contestar 6 preguntas, tú puedes conocer cuál es el nivel socioeconómico de una persona. Y a lo mejor ustedes se han dado cuenta cuando contestan una encuesta donde les preguntan el número de focos que tienen, cómo es el piso de su casa, si es de concreto las paredes, si el baño tiene drenaje. Son solo 6 preguntas con las que ustedes determinan su nivel socioeconómico. Y esto lo hicieron a través de las técnicas de componentes principales. Los criterios de interpretación para estas técnicas es que tendremos nuevas variables a las que hay que dar un nombre y saber interpretar su escala a partir de pesos o ubicación de los individuos, como lo vamos a ver ahora. Y la reducción de la dimensionalidad implica seleccionar los componentes más importantes que nos va a arrojar el paquete y van a ser los que acumulan un porcentaje de varianza específico o los que tengan un valor característico mayor que 1. Entonces vamos a ver con este ejemplo de los escarabajos cómo es que vamos a sacar la técnica de componentes principales. Aquí ya tenemos que ignorar que hay 2 grupos, o sea, ya no vamos a poner como en el caso de los análisis descriptivos, sacábamos todo por grupo, sino que aquí vamos a tomar todas las variables y no vamos a poner la especie como un factor. Vamos a obtener los componentes principales, los vamos a interpretar
y vamos a valorar el poder discriminatorio que tienen los componentes principales. En el paquete, aquí tenemos dos cosas importantes que salen. El gráfico de sedimentación nos dice con cuántos componentes nos vamos a quedar. En este caso son 2 componentes. Incluso aquí no los pone. O sea, teníamos 4 variables, nos hace una reducción a 2 variables únicamente. Entonces vamos a hacerlo a través del paquete. Nos vamos a donde dice analizar, reducción de dimensiones, porque vimos que la técnica de componentes principales hace una reducción de dimensión. Le damos donde dice factor y aquí vamos a meter las 4 variables. En este caso solo tenemos 4 variables. Si tuviéramos 20 variables, las metemos todas. Nos vamos aquí a donde dice descriptivo y me pregunta qué estadísticos quiero. Le voy a poner descriptivos univariados. Matriz de coeficientes, también le pedimos que saque. Continuar. En extracción, aquí le damos el método. En este caso, por default da el de componentes principales. Pero hay otros métodos. Nosotros solo queremos ese, lo dejamos ahí y nos dice que si lo hacemos con la matriz de correlaciones o la matriz de covarianzas, lo dejamos con la matriz de correlaciones y lo que queremos ver es la solución factorial y el gráfico de sedimentación lo marcamos, que es la gráfica que está en el PowerPoint donde nos dice con cuántos componentes nos vamos a quedar. Le damos continuar. En rotación, aquí sí tenemos que especificar qué tipo de rotación queremos. Por lo regular se escoge la de Varimax, que es la máxima varianza. Y también le damos el gráfico de saturaciones. En puntuaciones, si queremos guardar las puntuaciones como variables, le decimos que sí. Si no, no las marcamos, pero le decimos que sí. Y en opciones, aquí no tenemos que hacer nada. Le doy a aceptar y me empieza a dar los estadísticos descriptivos, me da la media. Aquí ya es la media global. En los anteriores presentamos la media por especie. Aquí es la media global. Aquí me da la matriz de correlaciones. Me da la correlación que hay entre las variables, que ya la habíamos también obtenido hace un momento, pero aquí ya me la da. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay una correlación grande entre x2, x3, x2, x4? Saca lo mismo que ya habíamos visto. Y aquí tenemos algo muy importante, que es la varianza total explicada. Aquí nos muestra, estos son los valores característicos. Si recuerdan, aquí en la presentación de PowerPoint dijimos que es importante el porcentaje de varianza que se especifica y los que tengan un valor característico mayor que 1. Aquí ya podemos observar que tenemos 2 componentes y este es el valor característico. Por eso se descartan el 3 y el 4 porque sus valores característicos son menores que 1. Entonces nos vamos a quedar con estos 2 componentes, el 1 y el 2, y estos 2 componentes juntos me dan una varianza acumulada del 83%, que es una varianza muy buena. Fíjense, el primer componente me da el 56% y el segundo el 27%.
siempre los primeros componentes van a ser los que tengan una mayor varianza acumulada. Y aquí está el gráfico de sedimentación que nos muestra los valores característicos, que se ve que los dos primeros son los que tienen valores característicos mayores que 1 y los últimos, el 3 y el 4, menores que 1. Aquí lo tenemos. Y aquí está el componente. Ahora, cada componente me da un peso. Quiere decir que el componente 1, los que tienen mayor peso es la variable x2, x3 y x4. Y en el componente 2, los que tienen mayor peso es la variable x1 y x2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hagamos un índice, le vamos a poner al primer índice solamente la variable x2, x3 y x4. Y al segundo índice solamente vamos a medir la variable x1 y x2, que son las que mayor peso tienen. O sea, estamos reduciendo la dimensionalidad en solo dos componentes, donde en el componente 1 los mayores pesos lo tienen las variables x2, x3 y x4, y el componente 2 los mayores pesos lo tienen x1 y x2. Y aquí vemos el gráfico del componente. Si vemos aquí en el componente 1, x2, x3 y x4 forman un grupo. Por eso es que, porque tienen los mayores pesos en el componente 1. Y en el componente 2 vimos que los mayores pesos están en x2 y x1. Entonces, esta técnica de componentes principales lo que me hizo fue reducir la dimensión a solo dos componentes, en los cuales el peso mayor está en el primero, en las tres últimas variables, y en el segundo, en las dos primeras variables. Ahora, otra técnica que nos es muy útil cuando vemos análisis multivariado es la regresión múltiple. En este se sigue el mismo procedimiento que vimos cuando hicimos regresión simple, nada más que la diferencia está en que tenemos más de una variable explicatoria. En la clase pasada que vimos regresión simple, lo que hacíamos es tener una sola variable dependiente y una variable independiente. Aquí vamos a tener una variable dependiente y muchas variables independientes. Para esto, entonces, lo que vamos a hacer es tomar el mismo ejemplo de las ventas de los carros, que la base de datos se llama CarSales, que fue la que utilizamos en el video anterior, y aquí vamos a analizar si existe asociación entre la variable dependiente ventas contra tres independientes: el tamaño del motor, los caballos y el consumo de gasolina. Entonces, para eso vamos a abrir la base de datos de CarSales. Aquí ya tenemos la base de datos y
nos vamos a analizar regresión lineal, que es el mismo caso. Así lo hacíamos, nada más que en este caso en las independientes meteremos todas las variables. Aquí nos vamos a ventas, que sería nuestra variable dependiente, y vamos a meter el tamaño del motor, los caballos y el consumo. O sea, vamos a ver si las ventas dependen del tamaño del motor, de los caballos y del consumo. Y podemos meter todas las demás. Ahorita nada más lo vamos a hacer para esto. Le damos en la opción gráficos y le damos gráfico de probabilidad normal, histograma, y generar todos los gráficos parciales para ver los residuos. Eso es todo. Le damos a aceptar. Y aquí vemos que la regresión nos da significativa, porque nos da un p-valor de 0. Pero observemos esto. Aquí están las constantes para formar la línea de regresión. Si observamos, el punto en la constante primera nos da 0.15 y en el consumo nos da 0.96. Quiere decir que consumo no nos está aportando nada, porque es casi 0 su coeficiente, entonces hay que quitarla. Hay que quitar consumo. Y aquí vemos los gráficos. Vean, aquí en el histograma estamos viendo un valor fuera de lugar o un outlier. Para identificar qué valor es ese, porque quizá ese valor nos está como que afectando un poco, vamos a sacar una gráfica de cajas. Metemos la variable ventas. Ventas. Le damos a aceptar. Y ahí está. Es la observación 57, tiene ventas muy altas que no se parecen a todas las demás. Entonces vamos a quitarla, vamos a eliminarla para ver si existe un cambio. Nos vamos a la base de datos, ubicamos la observación 57. Aquí está. Tiene ventas de 540,561. Vamos a borrarlo. Sacamos el histograma para ver el cambio o el diagrama de cajas. En este caso vamos a sacar el histograma. Y vean, ya cambiaron las ventas. Ya no está ese valor fuera del lugar. Vamos a volver a sacar la regresión lineal, pero vamos a quitar la variable que no nos estaba aportando nada. Que era consumo. Vamos a quitar el consumo.
damos consumo, le damos a aceptar. Y vean, ya cambió y todos los coeficientes nos dan significativos. Hace rato la constante no nos daba significativa ni el consumo y ahora ya nos dan significativos. Y si vemos la gráfica de los residuales, ya se parece un poco más a la normal por ese valor tan grande que estaba jalando a toda la distribución. Si se dan cuenta, ya el gráfico para ver normalidad ya está un poco más ajustado a la recta, que eso es lo que queremos. Y ya los gráficos parciales ya no se ven con un patrón como se veían en los anteriores. Y entonces ya sacamos la regresión múltiple. Aquí eliminamos la variable que no nos estaba aportando nada. Y entonces aquí podemos decir que las ventas están asociadas al tamaño del motor y a los caballos, no al consumo de gasolina. O sea que la gente no se va por si consumen gasolina, sino más bien por el tamaño del motor y los caballos. Y así podemos meter las otras variables si queremos ver si aportan o no aportan. Estas son entonces unas técnicas de análisis multivariado. Cada quien en sus trabajos va a tener diferentes técnicas que utilizar. Cuando requieran saber qué técnicas pueden usar en sus trabajos, podemos hablar ya sea por correo electrónico o comunicarnos vía Skype para definir qué técnicas utilizarán ustedes en sus trabajos o en sus artículos y ver específicamente con cada uno de ustedes las técnicas que van a utilizar. Aquí solamente presenté algunas, hay muchísimas, pero cada trabajo requerirá diferentes dependiendo de sus variables y sus objetivos. Así que ustedes contáctenme y yo con gusto podré definir con ustedes cuáles son las técnicas que quieren y deben utilizar. Este fue el último video y recuerden, cualquier duda que tengan, escríbanme al correo. Adiós.